Ha surgido una corriente, ¿no? que evidentemente ha preocupado a los hinchas de Die Strongest después de haberse conocido el fallo constitucional del Tribunal Constitucional Primero de la Ciudad de La Paz, que le devuelve, es decir, que anula las elecciones en Die Strongest y que ordena, instruye que el señor Ronald Crespo sea otra vez presidente del Club Die Strongest, que vuelva a la presidencia. Estamos con el doctor Víctor Hugo Pérez, que en esa época era el director jurídico del Club Die Strongest. ¿Cómo analiza toda esta situación? Doctor Pérez, lo tenemos en el Zoom también para que la gente que nos sigue en las pantallas de ATV en el Facebook lo pueda apreciar. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué opinión tiene en torno a lo que se conoció en las últimas horas, ¿no? Que se anulan las elecciones en el Club Die Strongest y vuelve o debería volver a la presidencia Ronald Crespo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor Pérez. Querido Quique, para mí un placer estar con ustedes y la verdad, un poco sorprendido por lo que ha pasado, porque si hay esa nulidad sobre la base de la sentencia constitucional, entonces yo volvería a mi cargo. Ajá. Porque claro. el que me pasó el memorando fue don Ronald Crespo, ¿no? Claro. Entonces, dentro de los parámetros de la legalidad, es increíble. Es muy complicado porque un recurso de amparo constitucional no es reconocido por la justicia ni por el fútbol. Un recurso de amparo constitucional yo no lo he planteado en los 30 años que estoy para tratar de cambiar o desvincular acciones deportivas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que la gente de Strongest acudió a Conmebol antes de esas elecciones, porque yo estaba en esa, era, como usted muy bien dice, director jurídico del Strongest, y agotó la vía deportiva. Ya. Al agotar la vía deportiva, hoy se plantea un recurso de amparo constitucional en base a las elecciones, y entonces el Tribunal Constitucional ha aplicado normas deportivas. Ajá. Entonces, yo creo que aquí hay algo excepcional y hay un ejemplo claro que va a cambiar la esfera y las condicionantes a nivel del fútbol, porque el Tribunal Constitucional, ¿qué ha hecho? El Tribunal Constitucional ha hecho respetar la norma deportiva, lo que no hizo Conmebol. Al hacer respetar la norma deportiva, establece que Cardoso ya había cumplido mandato cuando hace las elecciones del Strongest, el presidente de la comisión electoral. Al haber cumplido mandato, él no podía llevarlas adelante las elecciones. Ya. No podía llevar adelante las elecciones de Oriente Petrolero, por ejemplo, que se plantearon los mismos incidentes que plantearon los socios de Strongest y que Conmebol también rechazó, la vía deportiva rechazó. Al ser el fallo del Strongest vinculante, todas las elecciones que hubiera hecho adelante de esa fecha de Strongest arriba son nulas de pleno derecho por mandato constitucional, porque el fallo es vinculante. No es necesario que los socios de Oriente Petrolero hagan un nuevo amparo sobre amparo, porque ya hay un fallo constitucional que es vinculante, que establece que la Comisión Electoral de la Federación ya no puede existir y ya no tiene miembros. Lo que hay que hacer es recomponer las cosas y en este Congreso que viene nombrar nuevos miembros para esa comisión. Si quieren ratificarlo a Cardoso, no hay ningún problema. En ese aspecto es el fútbol el que manda, no uno. Pero hacer el fallo vinculante, todas las elecciones que hubiera hecho Cardoso a partir de ahí son nulas porque no tenía la legitimidad ni la personería. Entonces, avanzando un poco a su pregunta de usted, a lo que íbamos a hablar del Strongest, a lo que íbamos a hablar de que si Crespo está o no está, Crespo tiene que asumir por una sencilla razón. Al haber nulidad, hasta el vicio más antiguo, que es la elección del Strongest, el presidente era Ronald Crespo, entonces él tiene que seguir adelante y volver a llamar a elecciones. Esa es la condicionante, para que hayan unas nuevas elecciones. Pero para adelante hubo, pues, acciones. Entonces, la elección del Club Deportivo Oriente Petrolero, gracias al amparo de los socios del Club Strongest, es nula de pleno derecho. Actualmente, Oriente Petrolero no tendría quien lo represente. El vacío es peor en Oriente Petrolero porque ¿quién es el último presidente en esta elección? Es Ronald Ralde. Claro. O sea, vuelve a repetir. No es que acá, por ejemplo, los
sacan a Héctor Monte y está pues Ronald Crespo. Acá no se puede volver hasta la época de Queco para que asuma. Entonces aquí tendría que asumir de manera inmediata el Consejo de Fiscalización del Club Oriente Petrolero y llamar a elecciones, estimado Perfecto. Quique. Está claro el panorama, está claro el panorama. Ahora, doctor, mucha gente ha comenzado a manejar la siguiente posibilidad. Bueno, Strongest dice, acudió a la justicia ordinaria, tiene que ser sancionado por la FIFA y la CONMEBOL. No. ¿Es tan así? No, de ninguna manera, porque el Club Strongest como institución no ha acudido a la justicia ordinaria, han sido sus socios. Si es que un presidente contra presidente se plantea un amparo, ahí sí, pero acá no, es como que los socios de Oriente Petrolero hoy pidan la destitución de Ralde y no se hace caso y planteen un amparo, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional de la Ciudad de La Paz ha hecho respetar la norma deportiva. ¿Y cuál era la norma deportiva? Que no se cumplieron los requisitos en la elección, que el llamado a elección en la resolución que dicta la Comisión Electoral es ilegal, que la resolución de la Comisión Electoral de la Federación falló en esto, falló en lo otro, no verificó bien los requisitos de los candidatos. Entonces es el trabajo de la comisión. Entonces ha habido una nulidad porque Cardoso no revisó que el uno no cumplía 4 años, no revisó que los aportes eran correctos. Entonces hubo una nulidad a esa elección porque falló el ámbito deportivo, estimado Quique. Claro, porque yo le hago la pregunta, ¿no? Porque estamos en una etapa tan decisiva del campeonato, Strongest está a nada de ser campeón, a 4 puntos, y bueno, hay gente que viene manejando, ¿no? Que Strongest tiene que ser desafiliado por haber recurrido a la FIFA, y bueno, como consecuencia de aquello, perder el título, ¿no? Eso no va a ocurrir, doctor. No, por supuesto que no, ya eso es hilar muy fino, pues no se le puede negar a una institución tan grande como el Strongest su derecho a ser campeón en cancha. Yo creo que eso no va a ocurrir. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué opinaría la FIFA, no conociendo esto? Porque hoy Cardoso dijo que van a poner en conocimiento ante la CONMEBOL toda esta situación y la CONMEBOL será la que diga qué suerte debe correr Die Strongest, ¿no? Algo que, bueno, al parecer no tendría ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que haría la FIFA es felicitar al Tribunal Constitucional por hacer cumplir la norma deportiva. Acá no se está acudiendo para fallar algo deportivo. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es hacer prevalecer la norma deportiva. Es decir, se ha aplicado lo que se venía reclamando. Que no tenía 4 años, que no había pagado sus aportes, en Ralde, que no puede ser presidente, que su directorio no cumple, que no son dirigentes. Entonces, ese filtro, que es la Comisión Electoral, no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque por prevandalismo, porque ya cumplió mandato, porque es una comisión que no tiene que funcionar en el fútbol boliviano. Nos hace un tremendo daño Cardoso hasta el día de hoy. Yo estoy 30 años vinculado al fútbol y todo mi accionar es en pro del fútbol, devolviéndole las carreras a los jugadores, no me aprovecho de las circunstancias. He tenido muchísimas oportunidades de hacerme rico robándole al fútbol, pero no. Cardoso es un nefasto para los socios de Oriente le rogaron, le lloraron, le imploraron y no le dio la gana de escucharlo, como hicieron los socios del Tigre. Hoy, ¿dónde está Oriente? Peleando el descenso. ¿Dónde está Ralde? Por culpa de él, por culpa de Cardoso. ¿Dónde está Ralde? Destruyendo Oriente Petrolero, saliendo por atrás de Palco. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. Sujetos como Cardoso no tienen que estar en el fútbol boliviano. Tenemos que sacarlo, porque no puede ser que en 30 años repitamos la elección y repitamos la elección. Entonces, ante lo que usted me pregunta, de ninguna manera el Tigre puede ser sancionado. Y yo creo que FIFA felicitaría a la Sala Constitucional por hacer prevalecer la norma deportiva. Perfecto. Doctor, hoy también Cardoso dijo que Strongest no adecuó sus estatutos a los que rigen la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Es tan así, doctor? Todo mundo no ha adecuado sus estatutos. No ha adecuado sus estatutos Bolívar, no ha adecuado sus estatutos Oriente, no ha adecuado sus estatutos el Strongest. Nadie. Por eso él hace las elecciones. Claro. Si los clubes adecuaran sus estatutos al estatuto de la federación, serían entonces los comités electorales de los clubes quienes llevarían adelante las elecciones. Por eso es que hoy no se elige directorio, se elige comisión, se elige comité ejecutivo. Por eso es que no hay secretario general,
hay un presidente, dos vicepresidentes y 4 directores. En los clubes no, en los clubes si se hiciera con su estatuto es un presidente, 2 vicepresidentes, un vocal, un secretario de actas, un tesorero, un secretario general. Entonces, él hace las elecciones porque ningún club de Bolivia ha adecuado sus estatutos. Seguimos, por eso las elecciones son con el Código Electoral de la Federación y con los estatutos de la Federación sobre la base de lo que manda el Tribunal de Ética de Conmebol y FIFA. Por eso es que los socios impugnan las elecciones ante Conmebol. Claro. No impugnan ante la Federación. Los socios de Strongest han impugnado ante la Conmebol. Los socios de Oriente Petrolero han impugnado ante el Comité de Ética de Conmebol. ¿Me entiendes? Entonces, no ante Bolivia, porque no tenemos ese tribunal en Bolivia funcionando. Y Cardoso va a poner en conocimiento de FIFA cuando él ya no ha cumplido, cuando él dice, un Congreso me ha reelegido, un Congreso me ha estirado mi mandato. No, de ninguna manera. Él primero tiene que volver a cumplir las pruebas de idoneidad, tiene que volver a cumplir los filtros que necesitan las autoridades deportivas, querido Quique, para volver a hacer. Pues no es que nos juntamos, me aplauden y me reeligen. Claro. ¿Cuánto hace que está Cardoso? Está desde antes de don César Salinas, antes que sea presidente don César. Estamos hablando del 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 años. No es así, no es así. Bien. Doctor, la última consulta. ¿En qué tiempo tendría que llamar a elecciones Ronald Crespo? Se habla de dentro del plazo de 40 días, de 45 días. ¿En qué cómo podemos interpretar esto? Eso lo tiene que resolver el estatuto del Strongest. Ajá. Creo que eran 3 meses, cuando y es una asamblea de socios del Club Strongest a la cabeza de don Ronald Crespo el que va a determinar, o en su defecto la Federación Boliviana a través de su comité ejecutivo ante el vacío de la norma. Si el estatuto de Strongest está en contra y no está adecuado, entonces sería el comité ejecutivo, el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, la que en base al estatuto de la Federación, porque tiene esas facultades, determine en qué tiempo tienen que haber elecciones en el Club Strong. Y los socios de Oriente Petrolero van a acudir a ese comité ejecutivo de la Federación para que Ronald Rales sea cesado en sus funciones en base a lo vinculante del fallo en el tema de la Sala Constitucional. Perfecto. Doctor, clarísima la exposición, como siempre. Muchísimas gracias. Le agradecemos su tiempo. Un fuerte abrazo. Querido Quique, para mí un placer. Esperemos que este viacrucis que tiene Oriente termine en estos 4 partidos y el 2024 tengamos dirigentes nuevos, dirigentes diferentes, porque yo, aprovechando un poquito, veo que ahora, por ejemplo, el presidente del Bolívar felicita a la hinchada de Oriente Petrolero, Quique. Claro, porque peleamos descenso, pero cuando Oriente peleaba títulos, Quique, y usted es un periodista de esa época, era pues un rival directo. Claro. No nos iba a felicitar. Lo que pasa es que desgraciadamente no peleamos títulos. Oriente ha peleado títulos 14 veces en el fútbol boliviano, porque ha sido subcampeón. O decía que llegó 14 veces a una final. Y no salió campeón porque salió el Tigre o salió el Strongest. Pero llegar a una final antes con los torneos Apertura y Clausura y se iba a una final, no era que con estos torneos cortos. Si hubiera sido torneos cortos, Oriente había sido 14 veces campeón del fútbol boliviano porque o ganó una Apertura o ganó una Clausura para ir a una final. Gracias, Quique. Un abrazo, gracias. El doctor Víctor Hugo Pérez explicándonos este fallo del Tribunal Constitucional primero de la Ciudad de La Paz. ¿Qué vincula? Ojo, ¿qué vincula también a Oriente Petrolero? Y Ronald Raldes podría ser también, a través de este fallo, destituido de sus funciones.